Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque hemos podido cantar, Señor, de tu misericordia, de tu gracia y de tu amor. Gracias, mi Señor, porque también hemos podido acercarnos a tu palabra y meditar de tu salvación, de tu pacto, Señor. Gracias, oh bendito Dios, porque ahora hemos podido conocer a Emmanuel. Gracias, mi Señor, porque tú habitas en medio de tu pueblo. Pero, mi Señor, aún anhelamos el día en que tú vengas a reinar en esta tierra, en donde nuestros cuerpos puedan ser mudados, podamos tener cuerpos glorificados para adorarte sin más pecado, sin más estorbo, mi Señor, servirte. Pero, Padre, mientras ese momento llega, tú nos has mandado a que cada día del Señor nos reunamos y te adoremos, y que vengamos ante tu palabra para conocerte, Señor. Padre, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí perfectamente, Señor. Como dice tu palabra, aún el número de nuestros cabellos, tú lo sabes todos. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? ¿Cuánto necesitamos tu palabra, mi Dios? ¿Y cuánto necesitamos que tu Santo Espíritu respalde tu palabra? Avive nuestros corazones, Señor. ¿Cuánto necesitamos que sea tu Santo Espíritu quitando el velo de aquellos que aún no pueden mirar tu gloria, Señor? Cuánto necesitamos que tu Santo Espíritu, Señor, también quite el letargo y la dureza que pueda haber en nuestros corazones, quizás por la negligencia, en el pecado, por las cosas de este mundo, Señor. Padre Santo, nos humillamos ante ti rogando, Señor, que tu Santo Espíritu nos vivifique en tu palabra. Mi Señor, cuán difícil me es para mí explicar esto, Señor, cosas que aún ni siquiera yo puedo entender ni disfrutar en su totalidad, mi Señor. Padre, tú conoces cuán incapaz soy, Señor, para poder mostrar, Señor, lo que tu palabra nos habla de ti, Señor. Solo tú puedes hacerlo, mi Dios. Y lo pedimos en Cristo, Señor, para que cuando cada uno de mis hermanos y aquellos que no te conocen pueda venir a los pies de Cristo, el único que seas glorificado seas tú, mi Dios. Por favor, rogamos que tú obres en los corazones. Rogamos que sea tu gloria resplandeciendo, mi Señor. Rogamos que tú capacites mi boca y mi mente y mi torpeza, Señor, para no ser estorbo. Mi Señor, rogamos que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y muestre la gloria que has revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para gloria tuya, mi Dios. Padre, sabemos que tú escuchas y que tú cumples, Señor. Pedimos estas cosas en Cristo y nos gozamos porque podemos descansar en ti y en lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. En su nombre oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie todos para leer la palabra del Señor, por favor. Vamos al capítulo 6 de Isaías. Vamos a esperar unos segundos para que todos puedan estar ahí. Yo voy a leer, si ustedes pueden seguirme con sus vistas en su Biblia, por favor. Dice la palabra del Señor así: en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo:
He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y se quedará aún en ella la 10ª parte. Esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos y amigos que nos visitan, esta mañana estaremos escuchando de este texto cómo es que adoramos a un Dios que es santo, santo, santo. Hemos ya pasado, para aquellos que están por primera vez hoy aquí, hemos pasado un tiempo en una serie de sermones reflexionando sobre cómo es Dios que adoramos. Pero, hermanos, no según nuestro entendimiento ni según nuestra comprensión. ¿Cómo es el Dios que adoramos según Él mismo se ha revelado en su santa palabra? Que por cierto, esto contrasta con la idea que muchas veces tiene el ser humano acerca de quién es este Dios. Y hermanos, no solamente me refiero a los paganos, a los que no creen en Dios, me refiero también al pueblo de Dios, que muchas veces ignoramos quién es este Dios santísimo al que adoramos. Así que por eso hemos estado pasando algún tiempo exponiendo nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios para poder conocer más al Dios que adoramos y conocerlo según Él quiere ser conocido. Hemos ya revisado en su palabra que a Él le agrada que le conozcamos. Es decir, Él mismo se complace en revelarse a aquellos que le buscan. También hemos visto en su palabra que aunque a Él le complace que hagamos esto y es algo benéfico para nosotros, nunca terminaremos de conocerle de manera exhaustiva. Es decir, nuestro Dios es tan grande que nuestro conocimiento nunca será exhaustivo de Él. Él solamente se conoce como es Él, pero ninguna criatura le conocerá en su totalidad como Él verdaderamente es. También hemos visto, hermanos, que no podemos entender toda su grandeza ni todo su actuar, que Dios existe por sí mismo. Esto quiere decir, Él no depende de su creación para ser Dios. En el principio, dice las Escrituras en Génesis, Él creó las cosas, pero Él era antes de ese principio que nosotros conocemos. Él ya era Dios y Él no necesitaba de su creación para ser Dios. Él existe en sí mismo, no depende de nada ni de nadie para ser Dios. Él no cambia, Él no se ve afectado por nada externo, como dice Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Él no se ve afectado por nosotros, por las circunstancias. Él ha dicho y lo que Él ha dicho, Él hará. Tampoco, Él no se ve afectado por pasiones desordenadas como tú y como yo. Nosotros somos criaturas y nuestra naturaleza es de esta forma en la cual las pasiones tienden a no ser controladas. Pero Dios no es así. Él no tiene estas pasiones desordenadas y no actúa arrebatadamente como si algo saliera de su control. Él tiene todas las cosas bajo su control, pues Él las ha decretado absolutamente todas. Él actúa perfectamente en coherencia con su carácter santo. Él no es incongruente. Él no se contradice. Él, Dios,
no es la suma de lo que la Biblia nos describe. Es decir, no es amor más justicia más misericordia. Él es Dios, Él es amor, Él es toda misericordia, Él es verdad, Él es luz, Él es todo lo que Él es en sí mismo. Incluso cuando nosotros hablamos de la triunidad o de la Trinidad, de tres personas, un solo Dios, afirmamos que Él es uno solo. Afirmamos su unidad, no la suma de las partes. Él es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu. Él es eterno antes de que las cosas fueron hechas y después Él seguirá siendo Dios. De hecho, Él no está sujeto al tiempo. Él es todopoderoso. Él es la fuente del poder, la fuente de poder inagotable. Él es omnisciente, es decir, que Él sabe absolutamente todas las cosas. Él sabe todas las posibilidades de lo que puede ocurrir y es más allá incluso su conocimiento. Su conocimiento es tan perfecto porque según las Escrituras, Él lo ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo. Y este Dios todopoderoso que habita en todos lados, que conoce todas las cosas, que no cambia, que no está sujeto a pasiones, es el que está responsable de que todo lo que Él dijo suceda, porque lo hace para la gloria de su santo nombre. Voy a resumirlo con las palabras del profeta Isaías. Y ustedes dirán, hermano, hoy estás mucho en ese profeta. No es así siempre. Es el texto que he tomado y hay mucho de lo que hoy voy a predicar en él. Pero dice el profeta Isaías en el capítulo 45, versos 5 al 7, yo soy el Señor y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente sepan que no hay nadie más como yo. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas estas cosas. Así que hermanos, teniendo esto en mente, es una perfecta introducción para poder pasar a nuestro tema, que podríamos resumir todo lo que hemos estado viendo de las perfecciones de Dios con la palabra santidad. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nos referimos precisamente a esto que dice el profeta Isaías, que no hay otro fuera de Él, que Él es el único Dios y no hay nada comparado a Él. Y esta vez cambiaré un poco la estructura, hermanos, porque la predicación acerca de la santidad de Dios nos llevará más de un domingo. Esta mañana voy a enfocarme en este texto y a la luz de este texto voy a estar compartiendo con ustedes para después avanzar en otras definiciones y otros textos y todo lo que implica la santidad para el pueblo de Dios. Y a medida que avanzamos en nuestro texto, hermanos, antes de profundizar en Isaías 6, quiero hacer algunas aclaraciones que ya he hecho anteriormente. Cuando hablamos de la santidad, no debe de entenderse única y exclusivamente por la perfección moral. Muchas veces, muchos de nosotros fuimos enseñados en que la santidad era exclusivamente su perfección moral, su carácter justo. Y claro que eso es parte de su santidad. Pero no es lo único, hermanos, como lo veremos hoy. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos precisamente de su trascendencia de lo que Dios es, de que Él es Dios y nosotros somos criaturas, de que Él es el creador y nosotros fuimos creados, de que Él es antes de que todas las cosas existieran y Él las sigue controlando, de que hay una diferencia enorme entre el Dios Santísimo y su creación. Tampoco debe de verse, hermanos, cuando hablamos de la santidad como una perfección o atributo más. Yo espero, hermanos, que esta mañana no vengan considerando, ahora aprendemos un atributo más de Dios, una perfección más de quien es nuestro Dios, porque como muchos teólogos mencionan, no es un atributo más, sino es aquel que regula, hermosea y embellece cada uno de sus perfecciones de Dios. Quiero citar un par de ellos.
para que pueda transmitirle lo que quiero decirles. Cuando estamos hablando de la santidad, algunos de ellos se han referido como a la belleza de nuestro Dios. Se ha pensado que no es tanto como un atributo particular o distinto, sino el brillo, la gloria y la armonía del resto. Es decir, su amor es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa. Otro teólogo decía, la santidad de Dios no debe de verse concebida como un atributo entre otros, sino más bien un término general en respuesta a la concepción de su consumada perfección y gloria. Es decir, cuando hablamos de la santidad, nuestros corazones deben de entender que estamos hablando de una perfección única, de una gloria que no comparte con nadie, de algo que le pertenece tan solo a Dios y a nadie más en su creación. Y al acercarnos a su santidad, debemos de entender que todo lo demás está regulado por este Dios que es santísimo en todo su actuar. Así que, hermanos, con eso en mente, quiero pasar a este texto de Isaías 6 que hemos leído. Ya en algún momento pasamos en nuestras breves meditaciones y les mencionaba un poco al respecto del contexto y qué es lo que está ocurriendo. El capítulo nos da incluso un contexto muy importante. Nos dice que la visión que tiene Isaías ocurre momento después de que el rey Uzías muere. Y eso tiene mucho significado en el texto, hermanos. El autor se encarga de dejar preciso momento en donde esta visión que recibe Isaías está ocurriendo en la historia de la redención. Y entonces, inmediatamente tendríamos que preguntarnos, ¿y entonces quién era Uzías? ¿Por qué lo menciona como referencia? Bueno, ustedes sabrán que Uzías fue un rey del reino del sur. Después de que el reino de Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur, uno de los reyes más destacables, no el más destacable, sino uno de los más destacables, es Uzías. De hecho, Uzías, su reinado es casi medio siglo, poco más de medio siglo, 52 años reinando. Él empieza a reinar muy joven. Y en su mayoría su caminar fue un reinado que fue conforme a la voluntad de Dios. Es decir, hizo lo bueno delante de Dios, como describe el libro de Crónicas y el libro de Reyes, acerca de los reyes que hicieron conforme a lo que Dios le agradaba. De manera general, Uzías hizo lo que era agradable delante de Dios, y eso lo pueden ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, y en el primer libro de Reyes, capítulo 15. Pero antes de él morir, su corazón se enalteció y sobrepasó sus propios límites. Él trató de ofrecer sacrificio al Señor. Él trató de hacer algo que no le era dado como rey. Y entonces su corazón se enaltece y él muere de una manera vergonzosa. Y quiero llevarlos un poco a ese momento, porque imagínense la crisis que sufre el pueblo de Dios. El reino de Israel se ha dividido en dos y lo que ha caracterizado es reyes que no hacen las cosas según la voluntad de Dios. El reino del norte se ha apartado en apostasía y en idolatría y en toda clase de mal, y el reino del sur no es muy diferente. Es decir, Israel se ha deteriorado completamente, pero Judá no es muy diferente. Constantemente también ha pecado. Pero ahora tienen un buen rey. Y parece ser que este rey está haciendo lo recto delante de Dios. Y ustedes se imaginarán al pueblo de Dios diciendo, finalmente ha llegado el rey que debía de reinar sobre nosotros. Finalmente está aquí el rey esperado. Porque este rey está haciendo lo que la Torá, la ley, dice.
Pero ¿qué sucede? Su corazón se enaltece y no ocurre. Y ustedes se imaginan al pueblo de Dios, el desánimo que pudo venir a su corazón, porque su corazón estaba esperando en este rey. Ustedes pueden imaginar la circunstancia de un pueblo que está esperando la promesa y su cumplimiento, y están quizás diciendo, especulando, quizás sea Uzías. Pero de repente Uzías obedece a sus pasiones pecaminosas y peca y demuestra que no era. Así que considera cuál es el sentir del pueblo mientras esta promesa o esta visión, viene a Isaías. ¿Y quién es este Isaías? Porque a veces, hermanos, leemos este texto y podemos confundir, como decía el hermano R.C. Sproul, que por cierto tomé mucho de referencia de sus escritos y predicaciones de la santidad. A veces llegamos a confundirnos por la respuesta de Isaías y llegamos a pensar que incluso Isaías está siendo convertido en este momento. Pero mis amados hermanos, eso no concuerda con lo que vemos en el libro de Isaías, porque Isaías no era un pagano, no era de un pueblo extraño. A este punto, Isaías ya ha comenzado su ministerio profético. Y para que él sea un profeta, según Moisés en Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, él tenía que haber ya tenido un carácter probado y su profecía ya tenía que haber sido probada por el pueblo. De hecho, hay un detalle muy particular. Cuando ustedes van al inicio del profeta Isaías, claramente nos sitúa en donde Isaías empieza su ministerio. ¿Y qué creen? Todavía no ha muerto Uzías. Ahora, no sabemos con precisión cuánto tiempo ha pasado desde que Isaías ha comenzado su ministerio en los tiempos de Uzías y la muerte de Uzías, donde se da esta visión. No lo sabemos, no podemos especularlo, pero sí sabemos que antes de esta visión Isaías tiene un carácter probado, es un instrumento de Dios, y según Deuteronomio, él ha sido santificado o apartado por Dios para el ministerio profético de su pueblo, es decir, para llevar un mensaje a su pueblo Israel. Es decir, no estamos mirando una visión a una persona que está viviendo en pecado, esclavizada en pecado. Hablamos de un hombre que ya ha abierto su boca para proclamar la palabra de Dios y que incluso el pueblo ha probado que lo que está diciendo es palabra de Dios. Así que estos dos aspectos son importantes al acercarnos a Isaías 6, hermanos. ¿Qué es lo que esta visión nos muestra, hermanos? Bueno, se ha hablado que lo que aquí alcanzamos a percibir en la visión que recibe Isaías, justo después de la muerte de Isaías, es conocido como la santidad absoluta de Dios, la manifestación gloriosa de Dios que el hombre puede recibir. Pero parece ser que el autor también quiere que nosotros consideremos otras cosas, hermanos. Que cuando nosotros nos acerquemos a este texto, no lo extraigamos como algo único en la Biblia, sino que podamos considerar lo que estamos viendo aquí a la luz nuevamente de las Escrituras y que podamos recordar la historia de la redención cuando el Señor se presenta. Porque hay una respuesta de Isaías, Dios manifiesta su santidad e Isaías se atemoriza. Y ustedes deben de recordar que en las Escrituras no es la única ni la primera vez que esto ocurre. Nuevamente volvamos al principio. Está el huerto del Edén y está Adán y Eva y dice que la presencia del Señor se paseaba entre ellos. Pero luego viene la caída. ¿Y qué ocurre? Ellos pecan. Y entonces ellos dicen que viene el Señor. ¿Y qué hace Adán y Eva? Se esconden. ¿Y qué nos dice el texto? Cuando el Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, es que tuve tuve temor. Y el Señor le dice, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? Así que ahora observamos a Adán teniendo temor
ante la presencia del Santo Dios que antes no tenía. Y no solamente ocurre ahí, hermanos, porque después, más adelante en la historia de la redención, cuando Moisés tiene su llamamiento para librar a Israel de Egipto, se presenta el Señor en la zarza de fuego. ¿Y qué es lo que le pasa a Moisés? Bueno, la manifestación de Dios hace que él tenga temor en Éxodo 3. Así que el autor está como que intentando que nosotros nos demos cuenta de algo. Hay una respuesta cuando Dios se manifiesta. Hay algo que ocurre cuando Dios muestra su gloria. Y vemos que no es un texto exclusivo de esto, sino que esto se ha presentado en las Escrituras. De hecho, como lo vamos a ver más adelante, más común de lo que nosotros pensamos. ¿Y qué pasa en esta visión, hermanos? Dice el texto: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Hermanos, hay dos principales términos para referirse a Dios. Y en nuestra Reina Valera, si ustedes se percataron, la mayoría que utiliza Reina Valera, aquí le llama Señor, no Jehová. Y esto es porque en el original no está utilizando el nombre del pacto Yahvé, sino está utilizando un nombre muy particular, con una intención muy particular. Está utilizando Adonai. Y entonces deberíamos de preguntarnos, ¿por qué está mostrando esto en la visión que está viendo Isaías? ¿Qué era esta palabra de Adonai en las Escrituras? Bueno, es una forma muy enfática de la palabra que se refiere a Señor. Es decir, en el antiguo hebreo, cuando alguien quería referirse a alguien con autoridad, utilizaba una palabra más pequeña, Adón, para referirse a Señor. Pero cuando se refiere a Dios como el Señor, con artículo definido en nuestro idioma, o como el Señor de señores, utiliza la palabra Adonai, que es una enfática acerca de quién es este Dios, este Señor, es decir, el soberano, el Señor de señores. Y nos está diciendo la visión que Isaías ve a este Señor de señores, a este soberano, justo después de la muerte de Uzías. Es decir, ahí tienes a un pueblo débil, esperando y confiando en un hombre, y de repente ya no hay esperanza, porque no es este el rey. 52 años gobernó y pensamos que él era el esperado, ya no lo hay. Pero Isaías ve al Adonai, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y eso debe de empezar a traernos, hermanos, un poco de entendimiento de qué significa toda esta visión para Isaías. Porque Isaías está contemplando, según nuestro texto, al Señor sentado sobre un trono, al que está entronado en el trono más alto y sublime. Y algo muy particular: sus faldas llenan el templo. Hermanos, eso para nosotros no tiene ningún sentido. Pero si puedo hacer un símil de una cuestión cultural que para nosotros tiene una implicación, era lo que, y digo solamente, estoy pensando si se los digo o no, porque no quiero confundirlos. Pero bueno, en las bodas, las mujeres tenían la cola de su vestido muy larga, ¿no? Y tiene un significado en nuestra cultura actual. Bueno, en la cultura hebrea antigua, la expresión de las faldas largas de la capa del rey tenía una implicación de su poderío, de su soberanía. Es decir, no era el mismo largo la capa del rey de un pequeño pueblo que de una grande ciudad o de un gran imperio. Pero aquí en la visión está diciendo que su cola es tal que llena toda la sala y se desparrama. Entonces,
el autor lo que está queriendo hacer es transmitirnos que aquí hay un énfasis muy particular acerca de la majestad de este Adonai, de este Señor, que está en el trono sublime, alto, y que su cola llena todo este lugar, porque no hay comparación así en otros reinos. Y luego, hermanos, la visión continúa. Dice que por encima de él había serafines. No hay otro texto donde nos dé descripción de estos seres creados espirituales. Y aquí da una descripción únicamente en respecto a la visión que Isaías está recibiendo. Y tú y yo deberíamos de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué estos serafines o estos seres celestiales son descritos en esta manera? Nos dice nuestro texto que había serafines, cada uno tenía 6 alas o 3 pares de alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y quiero mencionar lo que el hermano R.C. Sproul dice, que es importantísimo, hermanos, porque a veces perdemos sentido de esto. Dice este hermano, cuando Dios crea criaturas, lo hace con un propósito, con una economía creativa particular. Es decir, no desperdicia nada. Posee una asombrosa y extraordinaria capacidad para crear todo aquello que hace, de manera que sea adaptable y adecuado a su entorno. Hermanos, yo espero que puedan guardar en sus corazones, porque la creación no es el propósito de un fin evolutivo. Es un diseño perfecto que muestra la gloria de su creador en cada pequeño aspecto. Y dice este hermano, cuando Dios crea peces, a los peces les pone branquias y aletas, porque su hábitat natural es el agua. Pero cuando crea aves, les pone alas y plumas, porque su entorno es el aire. De igual modo, cuando crea seres angelicales, cuya tarea y función específica en la creación es únicamente servir en la presencia inmediata de Dios, los construye de tal manera que sean aptos para su entorno. Por eso dice que se les otorgan 2 pares adicionales de alas. Hermanos, cuando Dios crea las cosas, no las hace sin sentido. Él no es como tú y yo, como cuando agarramos las piecitas de madera y vemos el instructivo. Está muy difícil, mejor yo voy a construir una casita porque el carro no me quedó. Él no es así, hermanos. Él tiene un diseño perfecto y lo hace para su propósito. Y tú y yo deberíamos de preguntarnos, ¿por qué estos seres angelicales están diseñados de tal forma que están en la presencia inmediata de nuestro Señor y tienen alas que cubren sus ojos y alas que cubren sus pies? ¿Por qué no solamente les hizo alas para volar alrededor de Él? Y bueno, hermanos, quizás no es algo que te preguntes muchas veces, pero 2 alas o un par de alas tenían el único y exclusivo propósito de tapar sus ojos delante de la santidad de Dios. Ahora, si tú buscas en las Escrituras todo lo que el Señor habla acerca de mirarle, te vas a dar cuenta que nadie puede ver a Dios y vivir en su majestad. Y Él creó seres angelicales que están en su presencia, tapando su rostro para no ver su majestad. Pero no solamente los ojos, sino también los pies. Y es difícil tratar de entender, pero nuevamente hay una referencia a una situación similar. Cuando el Señor se presenta a Moisés en la zarza, el Señor le dice a Moisés, Moisés, quita tu calzado porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Mis amados hermanos, amigos, ¿la tierra era algo en sí mismo? No, mis hermanos amados, el Señor le está diciendo, Moisés, el lugar en donde tú estás, porque yo estoy, es santo.
y tú eres criatura, estás muy lejos de mí. Entiende, Moisés, que tus pies no pueden estar en el lugar en donde yo estoy. Así que nos da un entendimiento de la trascendencia del Dios Santísimo y su criatura. Ahora tú te podrías decir, claro, pues era Moisés, era un pecador. Años atrás había asesinado, había mentido. Y ahora estás en la presencia inmediata de Dios con seres angelicales que nunca han pecado. Y el Señor los hizo precisamente de una forma que ellos entendieran que el que estaba delante de ellos era el Santísimo. Y ellos eran una criatura creada para servirle a su majestad, al Adonai. Así que, hermanos, esta visión que está teniendo Isaías, cuando nosotros vamos y meditamos, nos damos cuenta que lo que el Señor le está queriendo mostrar a Isaías para consolar el corazón y para animarlo a lo que él tiene que hacer, es más allá que una simple visión. El Señor está revelando algo muy glorioso, hermanos. Incluso la visión continúa. Y dice en el versículo 3, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Se le presenta a Isaías en esta visión, según los seres angelicales, los serafines que están ministrando en su presencia, el Santísimo de Israel, el Santo, Santo el Señor de los ejércitos. Hermanos, estas expresiones que para nosotros no son comunes, tienen una importancia muy significativa para los autores del hebreo. Aquí hay una enfatización o una repetición que está intentando dar un énfasis a los oyentes. Ustedes y yo, en nuestro actual, con todas estas tecnologías, tenemos el signo de admiración o ponemos algunas cosas que le llamamos emojis y podemos poner negritas y hacer un énfasis particular. Pero el autor, en hebreo, la manera en la que se hacía esto es mediante la repetición o mediante la implicación del crecimiento o progresión incremental para dar énfasis. Ahora, esto lo vemos en toda la Biblia, hermanos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, cuando quiere dar énfasis en algo, dice, de cierto os digo. Y repite para dar un énfasis. Y no tengo mucho tiempo, porque el reloj me está persiguiendo, pero si ustedes van a las Escrituras, se darán cuenta cómo este uso de repetición o de progresión, incluso hay muchas formas de hacer esto, tiene un énfasis y el autor quiere dar aquí un énfasis. El Adonai, el Señor, Jehová, Yahvé, de los ejércitos, es santo, santo, santo. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Y este énfasis en las perfecciones de nuestro Dios no lo van a encontrar en ningún otro atributo. Solamente lo van a encontrar cuando el Señor está revelándose a sí mismo en su santidad. Y ahora debemos tú y yo considerar, ¿y qué pasó con Isaías? ¿Qué es lo que ocurrió al ver semejante visión de gloria, de belleza, de trascendencia de nuestro Dios? ¿Qué pasa cuando los seres angelicales, por eso estos hermanos cuando hablan de la santidad utilizan este ejemplo, porque tú podrías pensar que Moisés tenía mucho de qué avergonzarse, porque tú y yo tenemos mucho de qué avergonzarnos, porque somos criaturas nacidas en pecado,
Pero cuando hablas de los ángeles que no lo conocen y que no conocen el pecado y que fueron creados para estar en la presencia de Dios, y ellos tapan su rostro y tapan sus pies porque así fueron creados por Dios para rendirle adoración a Él, tú y yo debemos de considerar quién es este Santísimo que está delante de ellos. Porque eso es precisamente lo que pasa con Isaías, hermanos. Él no dice, ahora tengo un conocimiento mayor de Dios. Él no se llena de orgullo diciendo, wow, yo había profetizado, pero ahora soy el profeta que más ha conocido de Dios. Y él ya había comenzado su ministerio, hermanos. Él no era cualquier pagano. Él era un profeta del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Dice nuestro texto, ¡ay de mí, que soy muerto! Yo sé que tú y yo hemos leído esto muchísimas veces y no nos hemos puesto a considerar por qué su expresión fue un ay. ¿Por qué hay un ay aquí? ¿Por qué hay esta expresión de ay? Que normalmente, mi hermano, si tú regresas a las Escrituras, los ayes tienen mucho que ver con el juicio. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! De hecho, los ayes es una expresión que para el pueblo hebreo tenía que ver con sus entrañas. Es decir, no era una expresión meramente de su boca. Ustedes saben cómo en la cultura hebrea constantemente se habla de esto, del corazón, de las entrañas, de los intestinos, literalmente, de lo más profundo que ellos podían expresar. Y era este ay que salía desde lo más profundo porque había un dolor, un lamento, una miseria. Cuando sabían que la gente vendría juicio sobre ellos, cuando se lamentaban por la muerte. Mi hermano, lo que Isaías está exclamando aquí no es algo de dientes para afuera. Tus entrañas se están estremeciendo y están diciendo, muero porque estoy delante de ti, desde lo más profundo de su corazón. Hay un dolor. Y de hecho, nos dice que literalmente él desfalleció. Fue deshecho. Ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy destruido por la presencia de Dios. ¿No es lo que el Señor le dijo a Moisés? Cuando le dijo, déjame ver tu gloria, nadie puede verme y vivir. ¿No es lo mismo que en el libro de los jueces Gedeón y Manoa tuvieron temor cuando el ángel de Jehová se les presentó? Vamos a morir porque hemos visto al Señor. ¿Qué le pasó a Job después de que el Señor se presenta en su argumentación? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas, dice Job. ¿Qué hizo Daniel cuando vio la visión que le fue dada del anciano de días? Dice, y quedé sin fuerzas y caí como muerto al ver la visión. Ahora, si tú piensas que esto solamente le pasaba a los santos en el Antiguo Testamento, porque estaban teniendo una visión del Señor, tú y yo tenemos que recordar lo que le pasó a Pedro cuando vio esta gloria en Cristo. En el capítulo 5, después de ver la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, Pedro dice, apártate de mí, Señor. Por cierto, Señor. En el griego, la palabra que se utiliza es la misma que se utilizó para el hebreo Adonai. La expresión que está teniendo Pedro es la misma expresión que está teniendo Isaías de la visión del Señor. Es como si Pedro estuviera diciendo, apártate de mí, Señor de señores, apártate de mí, Adonai, apártate de mí, oh Dios.
porque soy hombre pecador. ¿Y qué dice el apóstol Juan después de que tiene la visión de ver a Cristo glorificado? En Apocalipsis capítulo 1, 17, dice que cayó como muerto. Así que tú y yo debemos de considerar que lo que está pasando en la visión de Isaías, de la manifestación de la gloria de Dios, no es meramente religión muerta, mi hermano. No es lo que estamos acostumbrados a ver, un formalismo religioso externo. Cumplí en el día del Señor, ya vine a la iglesia, ya di mi ofrenda. ¿Saben algo? Esa es la razón por la que muchos chiquitos de los que están aquí, su corazón será endurecido por la hipocresía de personas que nos llamamos creyentes y delante de la santidad de Dios no lo demostramos. Pensamos que es cualquier otra persona. Pero esto no es lo que le pasa a él. Isaías dice que él cae como muerto, él es destrozado y sus labios reconoce que son inmundos. Isaías, acabas de decir profecías antes. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué estás viendo para sentirte así? Y tú y yo debemos de preguntarnos, ¿qué habla entonces la Biblia de la boca? ¿Por qué él considera esto? Bueno, las Escrituras tienen mucho que decir al respecto de esto, hermano. Dice que nuestra boca fue hecha para adorarle y proclamar a Cristo, su palabra. Pero ¿qué hacemos con nuestra boca? Constantemente pecamos y mostramos lo que hay en nuestro corazón. De hecho, Santiago dice que de la boca no puede salir agua dulce y agua salada, o bendición y maldición. Y Lucas registra que el Señor dijo que de lo profundo del corazón habla la boca. Cristo mismo dijo que de cada palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta. Y aquí tienes al profeta que usa su boca para profetizar. Y al ver la gloria, la belleza, la hermosura de Dios, él dice, mis labios son inmundos. Y quiero llevarte a considerar algo. ¿Quién es este Adonai que él vio? ¿Quién es este que le fue manifestado en su trono? ¿Sabes algo, mi hermano? He tratado de llegar a ese punto y no he podido. Pero por eso muchas veces no tiene nada de sentido para nosotros que nuestro Señor Jesucristo delante de sus discípulos ascendió y se entronó. No tiene mucho sentido. Pero quiero que consideres a este Señor, el Señor de señores, que está sentado en su trono. Y que después consideres las palabras del apóstol Juan en el capítulo 12, si después puedes leerlo, porque no quiero profundizar ahorita en eso. Pero él dice literalmente que Isaías al que vio fue a Cristo, que el que estaba en el trono con sus faldas largas fue Cristo, y que Cristo cuando vino por la predicación de su palabra, fue la que está endureciendo precisamente el corazón de los hombres. Y Juan dice, a Cristo fue al que vio. Voy a leerlo rápidamente. Juan, capítulo 12. Capítulo 12. Hablando de la incredulidad, desde el versículo 36 dice, entre tanto que tenáis luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Después he citado para que se cumpliese lo que el profeta había dicho, como estas profecías en donde el corazón se endurecía. Y mira lo que dice el versículo 41 en particular, que dice Juan, el apóstol. Isaías dijo esto, o sea, la profecía de que se endurecería sus corazones, que está en el contexto del capítulo 6, dice, cuando vio su gloria,
y habló acerca de él, de Jesús, el Cristo. Así que Isaías está viendo la santidad, la majestad, la belleza, la trascendencia, la gloria de Dios que es revelada en Jesús. Y esto lo hace caer como muerto. Pero mi amado hermano, nuestro Señor en su santidad, como lo veremos si el Señor permite más adelante, no solamente es su justicia, sino también su misericordia. ¿Sabes algo? Nuestro Señor pudo haber dejado a Isaías en esa miseria. Y eso no fue lo que hizo. Él permite que Isaías vea el perdón de sus pecados por medio de un sacrificio expiatorio que está ocurriendo. Porque lo que hace el serafín es tomar uno de los carbones que está encendidos, que eran utilizados en el templo para el sacrificio expiatorio, y lo trae y lo pone en su boca. Y lo que él escucha es que el Adonai ha perdonado sus pecados. Esa es la santidad de nuestro Dios, hermano. No solo en su majestad que nos humilla, no solo en su grandeza que nos hace temer, sino en su misericordia que ha proveído de una forma para que personas como tú y como yo, de labios inmundos, podamos acercarnos ante Él y podamos tener confianza de que algo que nunca hubiera podido pasar, pasó, que nuestros pecados fueran perdonados. Porque si tú vas al Antiguo Testamento y consideras todo lo que te dije en la meditación, la importancia de que Dios morara en medio de nosotros era posible únicamente si nuestros pecados eran perdonados. Porque Dios no puede habitar en medio del pecado. Así que nuestro Señor pudo apartarse y dejar en esa agonía a Isaías. Pero no lo hace, no lo deja en desolación. Él ve la santidad que también incluye este amor eterno de Dios y recibe el perdón. Finalmente, Isaías es enviado a anunciar la palabra de Dios al reino de Israel. Aunque su mensaje endurecerá su corazón, como dice la última parte de nuestro texto en Isaías capítulo 6, Él guardaría un remanente. Él sería misericordioso y no los exterminaría por completo. Por eso el canto de la meditación dice, y en aquel día, cuando veamos esa salvación, cuando tú no te olvides de tu remanente. Esta es la santidad de Dios que la iglesia debe de retomar, hermanos. Este es el Dios santísimo al que tú y yo hemos sido convocados a adorar esta mañana. No un Dios pequeñito, no un Dios limitado, no un Dios que está esperando a ver si nosotros queremos. Es un Dios que trasciende el tiempo, el espacio, que no se ve afectado por nada. Es un Dios que cuando habla la tierra tiembla. Así que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, tú y yo deberíamos de estar meditando si este glorioso Dios que se manifiesta en su grandeza, en su belleza, en su hermosura, en todo lo que Él es, paciencia, misericordia, gracia, bondad, verdad, luz, conocimiento, en todo lo que Él es, en su gloria, ¿cómo nos presentamos a adorarle? ¿Hay temor reverente en nuestros corazones? ¿O estamos pretendiendo que la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, sea conformada a nuestros deseos pecaminosos, a nuestra propia comodidad? ¿No es ese el discurso de esta generación? Hagamos la iglesia un lugar para que todos se sientan cómodos. Sirvámosles café para que tengan comodidad.
que nadie se siente incómodo cuando hablemos de la justicia y la ira y el castigo y el infierno. Pero ¿no es contrario a lo que hemos visto que pasa cuando el Señor revela su gloria? Mi amado hermano y amigo que estás aquí esta mañana, lo que tú y yo necesitamos no es lo que tú y yo queremos, sino quién es este verdadero Dios. Porque quiero decirte algo, si tú no lo viste, este glorioso Dios que se le presentó a Isaías, no necesitó de Isaías, no necesitó de Usías, no necesitó de un pueblo rebelde. Él le mostró su perdón a Isaías sin ningún esfuerzo de él. Cuando él mostró su gloria y su poder, ¿sabes algo? Amo a mis amigos, amo a mi familia. Y anhelo con todo mi corazón que ese Dios santísimo se revele como Él es a ellos. No con mi ayuda, no tratando de mostrarles algo que se les acomode como yo lo hice muchísimos años, hermano. Anhelamos que Dios en su santidad revele su gloria, en su justicia, en su misericordia, a través de su ley, su carácter santo, como lo hemos visto en la confesión. Y cuando Él se revele y cuando su santidad sea manifiesta, ¿sabes qué pasa? Lo que a ti y a mí nos pasó cuando nos salvó. Quiero decirte algo, amigo. Perdón, hermano. Quiero llevarte a recordar a esto. Considera al Dios que se manifestó en quién es en tu propia vida. Para algunos de nosotros, cuando Dios nos salvó, así fue. Para algunos otros, ha ocurrido después, cuando estudian y conocen más de Él. Ha ocurrido quizás varias ocasiones. Pero en cada uno de esos momentos, sea pequeño o sea muy grande, a Dios le ha placido darnos un mayor entendimiento de quién es Él y cuán miserables somos tú y yo. Y esos momentos están grabados en nuestro corazón. Son nuestros tesoros más preciosos. ¿Sabes por qué? No porque te lo dio un hombre, no porque alguien fue capaz de convencerte, no porque hayas seguido la oración de alguien, no porque alguien te empujó, sino porque la santidad de Dios en su majestad se nos reveló. El Dios que nos hizo ver nuestro pecado y nos dolió. Y el mismo Dios que consoló con la sangre de Cristo nuestro corazón, cuando nos permitió conocerle y ser salvados. ¿O has olvidado eso? Cuando su santidad nos es revelada, aunque sea un pequeño destello, y te humilla y te transforma. Y sabes, eso no lo hizo un hombre. Eso no lo hizo un predicador. No hay capacidad en el hombre para hacer mirar a un Dios tan glorioso. No hay un hombre, por más elocuente que sea, que pueda hacer ver a este Dios en su majestad. Así que quiero animarte a que tú y yo consideremos con seriedad este tema. ¿Quién es este Dios santísimo que adoramos? ¿Cuál es la gloria de este Dios que a muchos nos ha hecho temblar? Quizás en pocas ocasiones hemos caído postrados con dolor por nuestro pecado, avergonzados porque nos trae a memoria todos y cada uno de ellos y nos hace ver cuán grande es nuestra vergüenza, cuán horribles somos delante de Él, pero al mismo tiempo nos hace ver el amor de aquel que dice: venid a mí, sed salvos, saciarse en mí. ¿Sabes para qué, mi hermano? Para que tú y yo sigamos aprendiendo a adorar a nuestro Dios como Él quiere ser adorado, pero también crecer en fe. Ahora, quizás para ti y para mí muchas veces eso es repetitivo, pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que cuando consideramos estas cosas, es por estas cosas que tú y yo presentamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
Es decir, cuando tú y yo consideramos más la santidad de Dios y Dios en su misericordia nos permite conocerle más en su santidad y su Espíritu obra en nuestro corazón, ¿sabes cuál es el fruto? Mayor rendición de quienes somos a Él. Le adoramos en todo nuestro ser. Nuestro dinero le pertenece, mi juventud le pertenece, mi familia le pertenece, mi vida le pertenece. Él es el Santísimo. Y ¿sabes qué, hermano? Ese debe de ser nuestro clamor, que la iglesia y que todo hombre conozca que la tierra está llena de la gloria de nuestro Dios, que su santidad inunda la tierra, que el hombre pueda ser abierto en sus ojos y sus oídos abiertos para que podamos ver la santidad de nuestro Dios y podamos caer rendidos ante Él. ¿Sabes por qué? Porque así entonces nuestros familiares podrán venir a sus pies y porque tú y yo podremos avanzar en nuestra santidad y su iglesia le adorará como Dios quiere ser adorado. Porque tristemente hay muchísimos afuera que se están enriqueciendo con la iglesia de Cristo y que están engañando. Hombres que ni siquiera tienen temor de Dios. Porque este Dios santísimo se ha apartado de los púlpitos. Ahora, hermano, quiero que pienses algo. Yo te he dicho esto. Llevo toda la semana estudiándolo. Si tú te sientes incómodo, imagínate cómo me he sentido cada día que tuve que leerlo. Que sé mi vergüenza. Pero sabes, tú y yo necesitamos recordar esto. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Ahora, aquí entre nosotros hay muchos que no le conocen como Él es o que no quieren conocerle, que tienen muchas razones en su corazón para decir, ese no es el Dios que yo quiero conocer. Yo prefiero un Dios así o asá. Eso se llama un ídolo. Yo quiero animarte esta mañana y oramos por ti desde en la mañana, para que tú puedas considerar quién es este Dios santo, 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 que te llama a arrepentirte de tus pecados y a poner tu fe en Él. El santo y temible Jehová de los ejércitos es temible. Tú y yo debemos de temerle. Sí, teme a aquel que aborrece el pecado. Y esto lo veremos más adelante. Nuestro Dios aborrece nuestro pecado. Eso es parte de su santidad. Y tú y yo deberíamos de temerle. ¿Sabes algo? Él va a juzgar el pecado con justicia. Y yo sé que tú dirás, ¿y qué diferencia hay entre ti y entre yo que no quiero creer en Él? Que mis pecados ya fueron pagados por la santidad de Cristo cuando murió. Ahora te preguntaría a ti, ¿tus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo? ¿Puedes esta tarde abrazar en tu corazón y decir, sí, Cristo es mi Señor? ¿Él ha pagado todos mis pecados? ¿O vas a titubear diciendo, ya lo sabré el día que esté delante de Él? Quiero advertirte, no vas a estar delante de mí, delante de mis hermanos, delante de tus padres, no vas a estar delante de un ministro, de un predicador, vas a estar delante del Santísimo que todo lo conoce y que juzga todo con justicia. ¿Qué harás? ¿A dónde huirás? ¿Qué vas a hacer cuando estés delante de Él? ¿Qué nueva justificación darás para seguir abrazando el pecado que Dios aborrece? Es que mis amigos, bueno, si tus amigos no se arrepintieron, también serán juzgados con justicia. ¿Y sabes qué es lo más triste? Nadie podrá decir, eso es injusto, porque el Señor ha sido paciente y ha mostrado su amor y su misericordia en que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿qué excusas tendrás el día del juicio? ¿Cuál será tu justificación? ¿Es que no lo entendía? ¿No has escuchado que Dios es santo y aborrece el pecado? ¿No has escuchado que Dios descendió de los cielos y tomó forma de hombre y murió entre los hombres injustamente y llevó el castigo de nuestros pecados? ¿No has escuchado lo que estamos a punto de ver en esta escenificación que nuestro país lleva año tras año blasfemando el nombre del Señor?
mostrando la cruz de Cristo sin ningún dolor por su pecado? ¿No lo has visto? Dios te ha observado. ¿Qué consideras que va a ser el día del juicio? ¿Que no va a haber problema? Mi amigo, por eso hemos orado por ti. Tu corazón debe de llenarse de temor y vergüenza. Y debe de ir a los pies de la cruz del Calvario y recibir el perdón que solo Cristo puede dar. ¿Sabes eso? Es un perdón total. No es un perdón total y luego te tienes que esforzar. Es completo, es suficiente. Y Él te capacitará para obedecerle. No un día, sino hasta que Él te llame. ¿Y sabes qué dice? Que si tú crees esto, vivirás y recibirás la vida eterna. Por favor, considéralo. Considéralo. Vamos a pasar a la cena del Señor.